Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es además un día en que comienza la semana política porque tras CNN Prime es momento de tolerancia cero, así es que no se lo pierdan. Y comencemos de inmediato en esta ajetreada, como nos tiene acostumbrado nuestro país, ¿no? En los últimos tiempos, comencemos con esta ajetreada jornada con los titulares de CNN Prime. La Moneda defendió la declaración del presidente Gabriel Boric en el caso Monsalve, calificándola de coherente. Sectores de la oposición, como el Partido Republicano, acusaron al jefe de Estado de mentir. Desde el oficialismo apuntaron a un supuesto aprovechamiento político y afirmaron que esta polémica no le puede restar responsabilidad a Manuel Monsalve. Una jornada clave vivió el exfutbolista Jorge Valdivia en la reformalización por el delito de violación relacionada a una segunda denuncia en su contra. Mañana continuará el reservado procedimiento con las réplicas y la resolución del octavo juzgado de garantía, que debe decidir las medidas cautelares que se van a imponer. En temas internacionales, Rusia acusó a Joe Biden de echar leña al fuego al permitir a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de largo alcance. El vocero del Kremlin afirmó que con esta decisión se está provocando un nuevo nivel de tensión. La medida de Biden respondría a la incursión de tropas norcoreanas en la zona. Y en el deporte, Ricardo Gareca alista cambios para el partido de La Roja ante Venezuela por las clasificatorias. Mañana la selección chilena buscará un triunfo que la saque del fondo de la tabla rumbo al Mundial 2026. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y esta jornada se retomó la audiencia de formalización en contra del exfutbolista Jorge Valdivia, quien es investigado por una segunda denuncia de violación. Pablo Figueroa tiene todos los antecedentes. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, una jornada de una reformulación que, si vemos desde el día jueves, que comenzó esto a las 9 de la mañana, han transcurrido más de 100 horas desde el jueves 18 desde el jueves 14 hasta el lunes 18, que es lo que acaba de ocurrir ahora, cuando el deportista Jorge Valdivia acaba de hacer abandono acá del Centro de Justicia. Pero revisemos mejor para ir contando el minuto a minuto cómo fue su llegada, porque Jorge Valdivia, claro, junto a su hermano y junto a su abogada, llegaron acá al Centro de Justicia, al octavo juzgado de garantía, a eso de las 12:30, para una cita que estaba pactada para las 13 horas con el juez Daniel Aravena. Esto porque recordar que el pasado jueves era la reformulación de cargos de Jorge Valdivia a través de una causa que sumó una segunda víctima, a la que ya se está en investigación. El día 20 de octubre se sumó una que pasó algo entre la noche del jueves 17 al viernes 18 de octubre, donde también se le acusa de drogar y violar a una mujer. Esta segunda causa que está siendo defendida esta vez por el defensor juez Javier Correa, mientras que el primer caso y el segundo en orden cronológico está siendo defendida por Juan Pablo Hermosilla. ¿Qué pasó el día jueves? Bueno, básicamente, para que la gente entienda, el día jueves, al ser una reformulación de cargo del Ministerio Público, la Fiscalía repitió todos los antecedentes de la formulación de cargos de lo que pasó el día 22 de octubre. Por ende, esto ha sido más largo. ¿Qué pasó el jueves? Se cumplieron las 2 horas. El juez Aravena tenía más audiencias que hacer durante el día. Por ende, se llamó un receso ese día jueves y se llamó que se retomaba hoy día a las 13 horas. Se esperaba, se había hablado con las diferentes partes. Recordar que son 4 intervinientes: el Ministerio Público, los 2 abogados querellantes y la abogada defensora, que dentro de las 120 minutos iba a quedar esto listo. No fue así. A eso de a las 15 horas se llamó un receso para que fueran a comer algo, para retomar a las 4 de la tarde, y ahora, hace breves minutos, a las 19 horas, finalmente, ya con las 4 intervinientes, una vez expuestos sus argumentos, se espera ahora las réplicas para mañana a las 13 horas y también se espera el fallo. Para seguir entrando un poco más en materia, escuchemos a Juan Pablo Hermosilla, el abogado de una de las denunciantes de Jorge Valdivia, y retomamos y le contamos más de las cosas que han pasado este día lunes acá en el octavo juzgado de garantía. No ha concluido la audiencia, vamos a seguir mañana a la 1, así que lo mismo que el otro día, no tenemos comentarios que hacer. Continúa la audiencia, como digo, y el magistrado nos ha pedido además, y ha ordenado de hecho, que no comentemos hechos que son relevantes a la causa, por lo menos mientras no se resuelva. Así que eso, seguimos mañana a la 1 y yo espero que mañana tengamos resolución. Debería ser todo mañana, así es que hay que tener paciencia y esperar.
Ahí escuchamos a Juan Pablo Hermosilla. Es bueno a decir un par de datos. Es una audiencia reservada, recordar que son delitos de carácter sexual, por ende lo primordial es resguardar la integridad de las posibles víctimas, las dos querellantes básicamente, una que está a cargo de la Defensoría de Javier Correa y el otro de Juan Pablo Hermosilla. Solamente para dar como dato hoy día, la defensa estuvo más de 2 horas y media exponiendo. Se espera así mañana que la sesión tengamos el fallo antes de las 15 horas, tomando en cuenta que ya todos los 4 expositores ya están listos, no se les puede acortar el tiempo porque se puede pedir la nulidad del juicio o de la reformulación en caso que se les quite tiempo. Por ende había que respetar los tiempos posibles y el juez Aravena eso dijo hoy día y se nos había dicho acá, eso de las 6 de la tarde, que iban a decidir dentro de lo breve si se alargaba esto, se extendía hoy día y había fallo o mejor se resguardaba hasta mañana para tener un poco más de claridad mental y así fue lo que se decidió básicamente. Mañana a las 13 horas se retoma esta reformulación de cargos. Recordar que Jorge Valdivia, bueno, ya está siendo investigado por la causa, tiene 2 víctimas, la del 20 de octubre y la del 17-18. Ya por la primera causa, por la primera víctima, es la segunda en orden cronológico, Jorge Valdivia ya cumplió 14 días de prisión preventiva. Puede ocurrir esto mañana, puede quedar en prisión preventiva, puede volver nuevamente. Recordar que había logrado revertir ese fallo y tenía arresto domiciliario nocturno. Escuchemos a su abogada con respecto a lo poco que se puede decir de esta reformulización de cargos que ya lleva más de 100 horas desde que comenzó el pasado jueves 14 de noviembre. Ya intervinieron el fiscal, ambos querellantes y nosotros. La defensa ya terminó su exposición, así que ahora vendrían las réplicas exclusivamente y acordamos que no más de 10 minutos cada uno. Realmente el tribunal ya escuchó todos los antecedentes, así que y luego ya el tribunal deliberaría. Muchos antecedentes, hay muchos videos. Bueno, nosotros por lo menos como defensa hicimos un trabajo bien acucioso. El fiscal estuvo muchísimo rato, que además repitió toda la primera formalización, así que bueno, eso lo demoró el día de ayer, hoy día continuó en parte con la primera, así que la verdad es que desafortunadamente era imposible terminar hoy día. Ahí está, mañana, 13 horas, sala 402, octavo juzgado de garantía de Santiago será finalmente la finalización de la reformulización de cargos de Jorge Valdivia. Comenzó el pasado jueves, terminará mañana día martes, más de 120 horas entre el inicio de esta audiencia y que terminará mañana sí o sí, se nos dice, antes de las 15 horas. Habrá fallo, habrá novedades y habrá más antecedentes de una causa que tiene 2 víctimas hasta ahora. Muchísimas gracias, Pablo Figueroa. Vamos a seguir atentamente entonces esa jornada de mañana para enterarnos cuáles son las medidas cautelares y qué más se dice en esa audiencia de reformalización. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso. Nos va a acompañar el alcalde hasta ahora, pero ya ahora hay que decir exalcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Mucho a conversar con él aquí en CNN Prime. Bueno, este domingo se va a realizar la segunda vuelta de gobernadores y las autoridades ya afinan los detalles para ese día de elecciones. ¿Qué documentos son válidos para sufragar? Colomba Eichholz nos cuenta. ¿Qué documentos hay que llevar para poder votar? Puede ser el pasaporte vigente o la cédula de identidad. El carnet de identidad y un lápiz pasta azul si es que, porque la mayoría de las veces tienen allá. El carnet solamente. El RUT, carnet de identidad, si es vencido o no, no me recuerdo. Sí sirve. Bastante claridad es la que tienen los electores respecto a las votaciones que se van a realizar este domingo 24 de noviembre en 11 regiones de nuestro país. El proceso de carácter obligatorio llama a la ciudadanía a elegir a sus gobernadores, derecho a sufragio que solo podrán ejercer con los siguientes documentos considerados válidos. Pueden ir a ejercer su derecho al sufragio con su cédula de identidad o su pasaporte. Estos documentos tienen que encontrarse debidamente, tienen que ser los documentos originales y pueden encontrarse vencidos hasta el 24 de noviembre del año pasado.
En tanto, los documentos que no serán aceptados para poder sufragar son la licencia de conducir y el comprobante que acredita la realización del trámite de renovación de cédula de identidad o pasaporte. Quienes hayan hecho un cambio de orden de apellidos o que hayan hecho uso de la ley 21.120 respecto a un cambio de nombre y sexo registral, aunque no esté reflejado en el padrón, porque estos padrones se cerraron en junio, sí nosotros vamos a poder dar certeza de la identidad. Recordar que el número de cédula de identidad no cambia, pese a que haya hecho cambio de orden de apellido. Esto para dar mayor tranquilidad, sostuvieron desde el registro civil. En cuanto al despliegue de las Fuerzas Armadas en los locales de votación, desde el Ministerio del Interior reiteraron que su instalación será este viernes, mientras que el retiro de estas se consolidará el domingo por la noche cuando finalicen las elecciones, facilitando así el funcionamiento normal de los establecimientos educacionales para el día lunes. Los establecimientos educacionales van a funcionar este día viernes hasta las 2 de la tarde. Enseguida son asuntos que se encuentran en coordinación también con el Ministerio de Educación, de modo de poder garantizar para ese día, tal como informaba el Ministerio de Educación, alimentación que se provee en esos establecimientos de modo regular. ¿Quiénes son los candidatos a la gobernación en las elecciones de este fin de semana aquí en la región metropolitana? Los Orrego. ¿Cómo se llaman? Francisco y el Claudio. Ahí está la disputa. Es, bueno, Claudio Orrego y Francisco Orrego. Los dos Orrego. ¿Sabe cómo se llaman? Sí, Claudio Orrego y Francisco Orrego. Orrego, son los dos Orrego. ¿Y cómo se llaman? Sé que son Orrego. Si bien en la región metropolitana los electores están al tanto de los candidatos que van a disputar el cargo, el alcance de apellidos podría generar confusión, razón por la cual desde el servicio electoral permitirán la entrega de un segundo voto a quien cometa un error al ejercer su derecho a sufragio en la Cámara Secreta. Si el elector se equivoca por segunda vez, podrá esperar hasta momentos antes del cierre de mesas para solicitar un tercer voto y que éste se considere como el definitivo. Esta tarde el Senado comenzó a discutir la Ley de Presupuesto 2025, en la que el gobierno va a buscar reponer los fondos de algunos sectores como el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y los servicios locales de educación pública. Francisca Cárdenas nos cuenta los detalles desde el Congreso. Francisca. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y una discusión que comenzó durante esta jornada en el Senado, en la Cámara Alta, luego de una extensa discusión y votación también durante la semana pasada, de lunes a viernes, en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se votaron distintas indicaciones, algunas bastante polémicas, otras que se van a tratar de reponer, recursos que se van a tratar de reponer por parte del Ejecutivo. Acá en el Senado se espera para eso y se ha hecho una citación de todos estos días hasta el jueves, hasta total despacho, que posiblemente se pueda extender hasta el viernes, no lo sabemos, todo depende del número de indicaciones, el número de intervenciones. Durante esta jornada no se va a votar nada, ninguna de las indicaciones que se votó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados durante la semana pasada, solamente va a ser debate durante este lunes, y ya mañana se entra en toda la discusión de los detalles, de las distintas partidas de los ministerios, el Ministerio de Educación, por ejemplo, también lo que es este acuerdo de protocolo en materia de salud que se votó durante la semana pasada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay varias cosas bien polémicas, como por ejemplo lo que es las listas de espera, una indicación también que se aprobó para darle prioridad a los chilenos, a los extranjeros regulares, por sobre los migrantes irregulares en la atención de la salud pública. Y por otro lado también está toda la discusión en los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, que se dejó con 1.000 pesos en la discusión de la Cámara de Diputados. Escuchemos entonces qué dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La ley de presupuesto no es una ley miscelánea en la cual se puede incluir cualquier cosa. La ley de presupuesto es para asignar recursos en el año fiscal siguiente y para regular la manera en que esos recursos se aplican. Hay muchos temas que se incorporaron que no tienen que ver con estas materias. Sin perjuicio de ello, en algunos casos, vamos a reemplazar esas indicaciones por otras que estén más acorde con lo que es nuestro marco constitucional, y por otro lado vamos a abrir conversaciones con los senadores en otras materias en las cuales pudieran haber dentro de esas indicaciones temas de más largo plazo que pudieran ser incorporados eventualmente a un protocolo. Claro, ¿y qué pasa con los recursos para el INDH? También eso es relevante, va a ser una votación clave porque se dejó los recursos del INDH, del Instituto Nacional
de Derechos Humanos en un solo peso durante la semana pasada. El viernes por la tarde-noche ya veíamos que no se había presentado la indicación que se necesitaba por parte del Ejecutivo para poder reponer estos recursos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, pasó el INDH con un solo peso de recursos al Senado, sin ningún peso, digamos, y eso también generó bastante debate entre el mundo político, los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso se va a intentar reponer, pero no está fácil porque recordemos que tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado el gobierno no tiene mayoría, la mayoría es de la oposición. Por otro lado también está todo el tema ideológico, de la agenda ideológica, de distintas indicaciones que se aprobaron la semana pasada, algunas bastante polémicas, como por ejemplo lo que es la subsecretaría de la niñez, que se rechazaron todos esos recursos para la subsecretaría. También el programa de identidad de género fue rechazado por completo. Y otros programas como Chile Crece Contigo, también se rechazaron los recursos para este programa. Y otras cosas en materia de educación que fueron bastante polémicas cuando fueron aprobadas, como por ejemplo que se va a suspender. Una indicación así lo establece y que fue aprobada. La aplicación del sistema de admisión escolar SAE, y también que, con respecto a lo que es la discusión del aula segura, que los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas graves, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones, también tenencia de armas o artefactos incendiarios, no van a poder acceder a la gratuidad universitaria. Esas cosas también se van a discutir durante esta semana en lo que es la votación del Senado. Escuchemos también parte de lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, con respecto a los recursos para el INDH. Es bien preocupante que en el Congreso Nacional se discuta el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que se nieguen recursos que son sumamente necesarios para el rescate de la memoria. La estrategia que ha seguido el Ejecutivo es reponer esto ahora en el Senado, pero aquí lo de fondo es lo que hay, es que ¿qué se persigue con rechazar el presupuesto del INDH por parte de la oposición en el Congreso? Creo que esa es una pregunta muy necesaria de hacer, porque realmente no tiene mucho sentido pensar que por dejar sin financiamiento una entidad pública, la memoria, los testimonios, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura cívico-militar pueden ser borrados. Bueno, ahí parte de las declaraciones de la ministra. También hay otras lecturas que se hacen con respecto a las indicaciones que se fueron aprobando y rechazando en la sala de la Cámara durante la semana pasada. Hay unas que tienen que ver también con salud. Por ejemplo, hubo un protocolo en materia de salud al que llegó a un acuerdo por parte del gobierno y los parlamentarios llegaron a un acuerdo en materia de salud que pretende mejorar las listas de espera, 70.000 millones de pesos más también para mejorar esta situación, poder tener mejor financiamiento para la ley Ricarte Soto y también mejorar lo que es la situación, digamos, de los consultorios a través de recursos y que va a quedar a cargo de lo que es el Ministerio del Interior a través de Carabineros también, para poder mejorar la seguridad en los distintos centros de salud y también los consultorios. Escuchemos parte también de lo que dijeron algunos parlamentarios, no solamente con respecto a salud, sino que también qué esperan de esta discusión durante esta semana, qué opinan también de que hayan pasado algunos recursos con un peso, digamos, algunas partidas y algunas indicaciones también que se aprobaron bastante polémicas por parte de los parlamentarios. Nosotros suscribimos acuerdos bien importantes el año pasado con motivo del despacho de la Ley de Presupuesto 2024. Mucho de eso no se cumplió. Y ahora vamos con un nuevo protocolo, entonces las desconfianzas están instaladas, eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que el Ejecutivo tiene que mostrar una mejor disposición de cumplir lo que se acuerda, de acordar cosas que además sean razonables, cosas que sean posibles de llevar adelante, porque si no, simplemente nos estamos engañando. Yo reconozco que el presupuesto de salud enfrenta dificultades. La generalidad, yo creo que Chile no está creciendo porque el Estado y el gobierno están gastando demasiado y eso no permite que Chile crezca y no permite que se generen empleos y tengamos mejores salarios. Pero independiente de la necesidad de rebajar en general el presupuesto, hay partidas que efectivamente no hay acuerdo respecto a que siga funcionando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, como eso, hay muchas otras materias. Yo creo que el gobierno debiese recortar el presupuesto en mucho más de los 500 millones de dólares que ha planteado, porque el tamaño del Estado no está permitiendo que Chile
crezca de buena manera. No solamente creo que es injusto, yo creo que es bastante ridículo. No porque una persona haya cometido un delito, no por eso van a dejar a toda una subsecretaría que es la que conduce el trabajo policial y el trabajo de inteligencia con 0 pesos. O sea, eso es un absurdo, ¿no? Eso es un gallito tonto nomás. Yo creo que la derecha cometió un tremendo error. No solamente dejando casi en cero a la subsecretaría del Interior por el tema de seguridad, sino que con el programa Chile Crece Contigo. O sea, un programa de acompañamiento a la mujer vulnerable, a la mujer de escasos recursos durante su embarazo. Yo creo que la derecha se equivocó. Es uno de los programas más exitosos que ha tenido Chile, ha sido reconocido en organismos internacionales. Ahí están entonces las distintas reacciones, esta lectura que se hace también de lo que va a ser esta semana acá en el Senado, una semana clave para la Ley de Presupuestos 2025. Es hasta total despacho, como te decía, y varias cosas, al menos lo que sigue para mañana. La sesión parte a las 3 de la tarde hasta las 22 horas, el miércoles a las 10 de la mañana, hasta las 14 horas, pero puede que se extienda, todo depende de cómo vayan votando y también interviniendo los distintos senadores. Acá son menos, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde intervienen más diputados en distintos temas, donde cada uno quiere hacer su punto, digamos. Y ya el jueves la sesión comienza a las 10 de la mañana hasta las 11 porque se interrumpe lo que es la ley de presupuesto y su discusión por la llegada y esta visita al Congreso Nacional en un congreso pleno del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Después de eso se retoma lo que es esta discusión de ley de presupuestos el día jueves hasta total despacho. Bueno, vamos a continuar. ¿Me cuentan? Nos vamos entonces a una pausa brevemente y al regreso nos acompaña el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Pausa y regresamos. Ahora sí vamos a conversar con el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está? Gracias por contactarse con nosotros. Hola Mónica, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto y la conversación. A ver, sabe que no tiene que ser tan obvio para todos esta pregunta, así que aproveche de explicarlo usted mismo por qué renuncia anticipadamente a la alcaldía. Bueno, la ley establece, Mónica, que para tener la posibilidad eventual de ser candidato o candidata al Congreso Nacional, ciertas autoridades en ejercicio deben renunciar un año antes de la realización de esa elección. Y el 16 de noviembre se cumplía precisamente un año, ¿no?, de dicha elección. Entonces, para tener esa posibilidad abierta, es que tomé la decisión, junto al movimiento del que soy parte, que es Transformar Chile, de terminar mi periodo alcaldicio 2 o 3 semanas antes de lo que en definitiva estaba estipulado. ¿Y ustedes están pensando en una diputación o en una senaturía? Mire, aunque suene un poco contradictorio, lo que estamos pensando ahora, Mónica, es meternos con mucha fuerza en un tema que está hoy día muy instalado, que tiene que ver con el tema de los puertos. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es contribuir a la creación de un gran movimiento social y ciudadano por los puertos de Chile. Ya, pero si después le voy a preguntar de eso, después le voy a preguntar de sus temas, de los temas que lo mueven, pero si piensan en una posibilidad, algunos piensan, por ejemplo, en algún minuto de sus vidas en ser alcalde, otros piensan ser, no sé, diputado, senador, otros les gustaría ser ministro, a todos no les gustaría nada, digamos. Mi pregunta es, ¿usted ve más factible o le interesa más una diputación o una senaturía si es que se concretara el intento por llegar al Congreso? Pienso que las dos posibilidades están completamente abiertas y va a depender de lo que suceda en los próximos meses, porque la contribución que al menos nosotros queremos hacer, Mónica, desde el lugar donde estamos es precisamente a contribuir a generar un espacio político mucho más amplio de lo que hoy día, por ejemplo, es el oficialismo, en el entendido de que la derecha tuvo una muy buena campaña y resultados electorales municipales 2024, y eso hace, Mónica, de que no sea deschavetado ni poco razonable pensar que la derecha tiene la primera opción para ganar la próxima presidencial. Y me parece de que tanto las fuerzas oficialistas como aquellas que no somos parte del mundo oficialista tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para proponerle al país un programa básico de recuperación democrática del país, de temas muy sensibles
y sentidos por todos los chilenos y las chilenas. Perfecto. O para sea, precisamente constituir Jorge, una opción. Y en ese marco discutir qué rol tiene cada quien, ¿no? Ya, entonces, ¿usted justamente cree que el ideal sería lograr pactar su movimiento con el actual oficialismo? Nosotros todas las opciones están sobre la mesa, sin duda. Y el objetivo aquí es mayor. Ya, pero para entenderlo bien, para ir definiendo ciertas cosas, sí. Jorge Sharp no descarta que se logre un pacto con el oficialismo. Nosotros somos de la idea de que hay que generar un lugar distinto al del oficialismo y distinto a lo que es el, podríamos llamarlo, extraoficialismo. Ya. Y evidentemente la necesidad de entendimiento es fundamental, porque, vuelvo a señalar, hay algo más importante que cualquier diferencia que haya existido en el pasado, que tiene que ver precisamente con lo que está pasando en el país y el avance, no solo de la derecha, sino que también de la ultraderecha. Cómo eso después se exprese en acuerdos y en pactos electorales es otra cosa. A mí me parece de que lo que hay que abrir hoy día es una discusión política en el país sobre este tema, porque ahora, al final lo que está pasando, Mónica, es que los temas grandes se los está llevando toda la derecha. La discusión política está muy centrada en los planes chicos y no en los planes grandes para el país, y eso creo que en la última elección a todo el mundo le pasó la cuenta. Ya, usted decía, si no hacemos algo, en el fondo la derecha tiene la principal opción presidencial. ¿Usted descarta en lo personal, por ejemplo, participar usted como candidato presidencial de su movimiento en una gran primaria junto con sectores del oficialismo? ¿El tema presidencial para usted es un tema que usted tenga cerradísimo? Bueno, es uno de los temas que vamos a discutir como movimiento. Nosotros tenemos ahora, en las próximas semanas, Mónica, un espacio de discusión nacional que vamos incluso a realizar con otras fuerzas y movimientos que se nos han acercado en las últimas semanas a conformar un gran espacio político, y ese va a ser uno de los temas, evidentemente. El tema presidencial va a estar puesto en la discusión, como también el tema de cómo enfrentar las elecciones parlamentarias 2025. ¿Pero usted no descarta entonces incluso pensar en una posibilidad presidencial? A mí me parece que hay que poner todo sobre la mesa. ¿Es ese un no? Como le digo, para nosotros... No es un no. Me refiero que no, es un no lo descarto. A ese no me refería, no lo descarto. Por supuesto. No lo descarta. El movimiento del que soy parte no descarta. No, el movimiento del que soy parte, que es Transformar Chile, no descarta ser parte de una primaria presidencial. Independiente de quién sea, exactamente, independiente de quién sea la persona. Es que queremos definiciones, nos encantan las definiciones. ¿Y usted en lo personal no descarta ser una de esas cartas que se mida en una primaria? A mí me interesa, sinceramente, Mónica, en lo personal, contribuir con la experiencia que he logrado acumular estos años a generar este espacio político nuevo. Creo que ni el sectarismo, ni los personalismos, ni los caminos propios, a mi juicio, constituyen, en el momento que está viviendo el país tan difícil, para muchas familias chilenas, mucha incertidumbre y mucha duda respecto a lo que está pasando con su vida, el camino. Por tanto, a mí me gustaría contribuir junto al movimiento del que soy parte, precisamente a una articulación mucho mayor con mucha gente, que creo que está esperando. Y eso quiere decir que usted no descarta, si es que su movimiento se lo pidiera, obviamente, no imponerse, sino que si su movimiento se lo pidiera, ¿usted estaría dispuesto a ir a una primaria presidencial con sectores del oficialismo y más allá? Bueno, eso va a ser parte de la conversación que vamos a tener en las próximas semanas. Ok. Ya, quiero retroceder un poquito un paso para después avanzar otros más en otros temas. ¿Cuál es la autocrítica que usted se hace respecto que la candidata de su movimiento, la que era vista como su eje de continuidad, Carla Meyer, no haya salido ni primera ni segunda, siquiera en la elección en Valparaíso a la alcaldía? ¿Cuál es la autocrítica que usted se hace? Bueno, hemos señalado en las últimas semanas, en ese sentido, Mónica, que la primera autocrítica que nosotros hacemos es una autocrítica puesta en el plano de la gestión. En muchos aspectos, si bien hicimos muchas cosas en Valparaíso, eso es indudable, y la alcaldesa que viene va a partir tomando el municipio de un lugar muy distinto al que yo lo tomé hace 8 años atrás. O sea, el municipio de Valparaíso del 6 de diciembre del 2024 es muy distinto al del 6 de diciembre del 2016, cuando yo tomé dicha institución, pero también
nos faltó, creo yo, mucho en muchos ámbitos. Yo creo que hay una primera, yo diría, como se dice, autocrítica más desde la perspectiva de la gestión, ¿no? Y también yo creo que hay una autocrítica política, porque creo que también luego de nuestra salida al Frente Amplio, como usted bien sabe, nosotros en virtud del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, nosotros, un grupo muy grande de gente salió del Frente Amplio, tampoco hemos podido articular, y eso es parte, y hay que decirlo así, de la autocrítica política y de la conversación que nosotros vamos a iniciar en las próximas semanas, una propuesta nacional clara, ¿no? Que contribuya precisamente al escenario político con contenidos nuevos, con prácticas políticas nuevas. Entonces, usted fue parte de ese Frente Amplio, entonces quisiera preguntarle, usted fue parte en un minuto de ese Frente Amplio, lo articuló, fue compañero incluso de partido del actual presidente. ¿Usted descarta completamente reingresar con su movimiento a la hora partido, ya no movimiento del Frente Amplio? ¿Eso lo tienen descartado o es una opción a la que se abren? El Frente Amplio es un proyecto respetable, evidentemente, pero distinto al que nosotros hemos perfilado. Por tanto, nosotros no tenemos considerado reingresar al Frente Amplio. Lo que no quiere decir que junto a esa y otras fuerzas del oficialismo no se puedan para el 2025 lograr o desarrollar grados de entendimiento de cara a los objetivos mayores que le comento. Por tanto, a propósito de la pregunta que usted me hacía, son dos autocríticas, ¿no? Hay una autocrítica vinculada a la gestión Entiendo. Y una autocrítica de carácter político que son parte precisamente de este proceso de discusión que vamos a desarrollar como movimiento en las próximas semanas, que comienza ahora en el mes de noviembre y va a terminar durante mitad de enero. Quisiera cambiarlo como en virtud del tiempo, cuando el tiempo pasa volando, y quiero llevarlo al tema Monsalve, porque sin duda que hoy día en algunas otras ocasiones hemos conversado de otros de los casos que han golpeado fuertemente la agenda noticiosa, como el caso Audio Hermosilla, digamos, por ponerlo de alguna forma, porque a esta altura es Audio Hermosilla, es Palma, Guerra, en fin. Pero quiero llevarlo al tema Monsalve, porque hemos conocido declaraciones de La Fuente, el ex jefe de gabinete de Monsalve, hemos conocido la declaración judicial del presidente de la República, y yo quiero preguntarle primero, para ir por partes, lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo evaluó usted el manejo del gobierno en este caso y lo inicial? ¿Debió haber salido de su cargo Monsalve apenas se enteran de la investigación por violación y abuso sexual en contra de quien es además era el jefe directo de las policías? La primera decisión, que es la primera evaluación, ¿qué opina usted? ¿Debió salir de inmediato, como por ejemplo decía Iracy Hasler? Bueno, es un caso escabroso el caso Monsalve, sin duda, Mónica. Lo que no quiero ser ahora es general después de la batalla. Lo que sí creo es que la forma en que se manejó este caso, no solamente por lo que uno ha podido acceder a través de los medios de comunicación, le ha provocado un daño muy grande a la víctima y su familia, que es a mi juicio lo más importante, sino que además ha generado una crisis política en el gobierno. Independiente de que no haya habido cambio de gabinete, es indudable la crisis política que hoy día hay. O sea, le voy a poner un ejemplo, disculpe que no porque quiera desviar la pregunta, que me parece interesante, sino que, por ejemplo, Xi Jinping vino a inaugurar en el puerto más grande de América del Sur una inversión de más de 1.500 millones de dólares, que puede llegar a ser 3.500 millones de dólares, y el gobierno y el mundo político sigue discutiendo precisamente sobre el caso Monsalve, que es evidente que tenga que ser así, perdiendo de vista esos temas grandes. Nadie está discutiendo los puertos hoy día en Chile. Entonces, la crisis política creo yo que es evidente. Entonces, me parece de que lo que se requiere para salir de eso es volver a hablar de los temas más grandes y dejar que la justicia haga su pega. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Debió haber sido desvinculado de inmediato? Creo que Monsalve, más que renunciar, debería haber sido destituido, sin duda. ¿Y de inmediato? Lo que pasa es que uno, en el momento de tomar esas decisiones, me imagino que tiene que tener todos los antecedentes para poder tomarlas, pero me parece que el sentido común indica que por la gravedad de los antecedentes que se han conocido ahora,
era el camino lógico haberlo desvinculado o destituido inmediatamente, independiente del resultado de la investigación. Estamos hablando del jefe de las policías, estamos hablando de una persona que tiene un rol fundamental en el manejo de la delincuencia. Mire, los O sea, pero problemas además que es organizado curioso, y de imagínese narcotráfico, cómo iba a ser jefe de los que lo iban a investigar. O sea, por eso que también supuesto. parece como un contrasentido, pero además le pregunto yo, el hecho de que se le haya permitido ir en avión, bueno, por tierra y luego volver en avión, usando recursos públicos, avisarle a su familia, que haya podido renunciar en La Moneda, en la casa de todos los chilenos, que además haya ido a la discusión de presupuesto el día jueves. Claro, entonces, si eso no son privilegios, Jorge, Claro. ¿qué son? Si eso no indigna a la gente. No, es eso. ¿sí? Es privilegio. Es que son esas cosas las que... No, por supuesto. Es así, Mónica. De hecho, me parece de que... Por eso le digo que es una crisis... Por eso le digo que genera una crisis política, en el más profundo sentido de la palabra. No solamente paraliza al gobierno y a la discusión política respecto a los temas grandes, sino que también aleja profundamente a la gente de las decisiones y del gobierno, en definitiva. Es evidente. O sea, aquí lo que se requiere es, ojalá, la más profunda investigación para que de esa forma se pueda Ahora, esclarecer el porqué de todas estas cosas que usted está comentando, que yo comparto completamente. Usted decía, yo comparto que son privilegios, decía usted, el poder ir a avisarle a la familia, el poder renunciar en La Moneda. ¿Cómo se explica usted que se le haya dado a alguien acusado de violación y abuso sexual, cosa que sabía el presidente, pero que además sabía que se le estaba investigando por hacer uso de su cargo para revisar cámaras, que es algo que es parte de la ley de inteligencia y que requiere una orden judicial, por ejemplo, que nunca existió, cosa que sabía además el presidente, que se le había pedido a la jefa de inteligencia? ¿Cómo se explica usted esos privilegios en un gobierno que se declara feminista? Sí, es que, mire, en general las causas de por qué, por ejemplo, el avance del crimen organizado y del narcotráfico en los países se explica precisamente por la debilidad y la corrupción de las instituciones. En los lugares donde hay instituciones más corroídas por el tráfico de influencia, por corrupción o por prácticas como las que usted comenta, son los lugares donde precisamente el crimen organizado y la delincuencia más avanzan. Entonces, lo que ha pasado en Chile es directamente proporcional al estado que se encuentran las instituciones. A mí me parece de que la forma en que se ha desarrollado el caso Monsalve no solamente genera, como le digo yo, una crisis política, sino que también es un golpe directo a las instituciones que están a cargo de la persecución del delito. Fiscalías, PDI, Carabineros, en fin, la misma Subsecretaría del Interior, que para todos los efectos legales constituye Ahora, algo así como una especie de Ministerio de Seguridad, sí. ¿no? Ahora, la verdad es que la Fiscalía hasta ahora ha actuado bien y ha hecho su pega, digamos, no sé qué cuestionamiento puede haber hacia ellos. Aquí uno podría preguntarse por qué la PDI accede a esta revisión de cámaras si no había orden judicial. Uno podría preguntarse por la Subsecretaría del Interior y uno podría preguntarse por el presidente de la República. O sea, me imagino que usted tiene un juicio crítico respecto de lo que ha sido el actuar del presidente de la República y cómo lee su declaración judicial, porque desde el oficialismo dicen es coherente con lo que dijo en la conferencia de prensa. Desde la oposición dicen, no, pues no es coherente, porque entre otras cosas dijo que no sabía en qué contextos habían revisado las cámaras y ahora sabemos que ya sabía que se le había pedido a la jefa de inteligencia de la PDI. ¿Cómo vio usted entre esa conferencia y la declaración judicial? ¿Usted ve contradicciones? Mire, antes de referirme a lo que usted me pregunta respecto a la declaración del presidente, Mónica, a mí me parece si algo se puede sacar en limpio de todo esto es que, por ejemplo, hay que reponer o retomar la discusión sobre las policías. Acuérdense que hemos estado en un debate sobre la situación de Carabineros, la situación de la PDI, y estos casos, en particular tratándose de la Policía de Investigaciones, vuelven a centrar, a mi juicio, la necesidad de discutir la situación que están viviendo las policías. O sea, Carabineros ha perdido directores generales por ser imputados, por estar acusados de delitos gravísimos. La Policía de Investigaciones es exactamente lo mismo. O sea, el actual director general de la PDI asumió a consecuencia de un caso de corrupción y de tráfico de influencias gravísimos del director anterior. Entonces, es como una muestra más, Mónica, de una situación crítica
que no solamente tiene lugar en el gobierno ni en la subsecretaría del Interior, sino que también en las policías. Un debate que no está, a mi juicio, en ningún caso agotado, como que el problema se puso debajo de la alfombra, pero este caso lo vuelve a hacer aparecer. Y respecto a la declaración del presidente, bueno, yo creo que lo importante es que la Fiscalía la sepa ponderar, y quién tiene que determinar si es que efectivamente hay o no inconsistencias con lo que señaló el presidente inicialmente en una conferencia que creo que a todas luces quizás debería haberse realizado de forma completamente distinta, y lo que declara judicialmente es algo que tendrá que determinar la Fiscalía y en este caso el juzgado de garantía o los tribunales. A mí me parece de que evidentemente una declaración de un presidente de la República, que es la máxima autoridad del país, tiene que hacerse de forma precisa, excelente, y con absoluta circunscripción a los hechos, porque lo que está en juego en esa declaración no es poco. Yo no sé si todo el mundo le ha tomado el peso a aquello, pero que un presidente de la República, cualquiera sea, declare en un juicio de estas características, evidentemente no es para nada baladí en ningún caso. Se nos acaba el tiempo, solo necesito un sí o un no. ¿Usted apoya a Rodrigo Mundaca, a pesar de que Rodrigo Mundaca no los apoyó a ustedes en la alcaldía, sino que apoyó a la postulante del Frente Amplio? Les juro que tengo 10 segundos, o si no, la que van a sacar de aquí a Miriam. No, el movimiento del que soy parte, Transformar Chile, Mónica, tomó la decisión de apoyar para evitar el triunfo de la derecha a la opción oficialista, que en este caso representa al gobernador Rodrigo Mundaca. Jorge Sharp, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Un placer, Mónica, que esté bien. Igual. Bueno, y Rusia aseguró que la decisión de Estados Unidos de permitir a Ucrania el uso de sus misiles de largo alcance en territorio ruso echa leña al fuego a la guerra. La medida responde a la inclusión de tropas norcoreanas en la región de Kursk. Guido Camus nos cuenta. Los ataques no se llevan a cabo con palabras, no se anuncian esas cosas. Los misiles hablarán por sí solos. Seguro que lo harán. Gloria a Ucrania. Con esas palabras, Volodymyr Zelensky se refirió a la decisión de Washington de autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso. Un cambio importante en la política exterior de Joe Biden, que responde a la decisión rusa de integrar tropas norcoreanas en la zona. Вы знаете, пока есть публикация в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать. Cambio radical en la postura de Estados Unidos, que ocurre a solo un par de meses de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Precisamente, el republicano ha prometido limitar la ayuda a Ucrania, lo que ha puesto en alerta a Kiev y a la Unión Europea. He dicho una y otra vez que Ucrania debería poder utilizar las armas que le proporcionamos no solo para detener las flechas, sino también para poder alcanzar a los arqueros. Los analistas concuerdan en que esto no necesariamente cambiará el curso de la guerra, pero sí es un mensaje a Corea del Norte para que no siga enviando tropas, además de fortalecer la posición ucraniana. Yo no creo que vaya a ganar la guerra Ucrania por esto, pero puede que le dé una mejor partida de naipes para sentarse a la mesa de negociación. Estos misiles tienen un alcance de cerca de 300 kilómetros que se lanzarían en Kursk. Esta decisión de Estados Unidos se suma a la del canciller alemán, quien la semana pasada llamó al presidente ruso después de 2 años. Quiero decir que, en mi opinión, ha sido y sigue siendo lo correcto hablar ahora con el presidente ruso, porque hay que dejarle claro que tiene una responsabilidad. Tiene que poner fin a la guerra, tiene que retirar las tropas y no debe poder apostar porque los países que apoyan la defensa de Ucrania pierdan apoyo. Y eso hay que dejárselo claro. Ya en septiembre pasado, Vladimir Putin había advertido que el uso de armas de Occidente implicaría una participación directa de estos países en la guerra. De ahí nace el temor a una posible escalada del conflicto. Es una medida muy delicada y muy cuestionable. Amenaza la vida de las personas y se utilizarán estas cosas contra ellas. Creo que se debería haber hecho desde el principio, cuando Rusia todavía era débil al comienzo de la guerra. Ahora no lo sé. Ahora es fuerte. Tiene más armas que antes.
se debería haber hecho desde el principio. Ahora es un poco tarde. El futuro de la guerra sigue siendo incierto y las tensiones persisten, dejando en el aire si esta medida será un punto de inflexión o si el conflicto continuará extendiéndose e intensificándose. Termina CNN Prime, así es que no se pierdan Tolerancia Cero, imperdible como cada lunes porque aquí comienza la semana política. Martes 18 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.